Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre un personaje que, bueno, hoy es poco conocido, pero cuando empezamos con esta cruzada, allá en el 2012, era un auténtico desconocido. Voy a poner un ejemplo. Se nos ocurrió hacer una encuesta en la Puerta del Sol de Madrid, simulando una cadena de televisión con una cámara y un micrófono que ponía BL, ¿no?, que era Blas de Lezo, pero bueno. Y preguntamos a 100 personas quién era Blas de Lezo. Nadie supo quién era Blas de Lezo. Al día siguiente nos fuimos a la Universidad Complutense y en la puerta de la Facultad de Historia preguntamos a 50 personas quién era Blas de Lezo. 2 supieron quién era Blas de Lezo, un chico y una chica. La chica era hija de un marino, oficial de la Armada, y el chico de un oficial del Ejército de Tierra. El resto no sabían quién era Blas de Lezo. Hoy día, bueno, a la gente le suena, más o menos. Hasta en una ocasión me llamó un locutor importante de la COPE a preguntarme que estaríamos indignados, ¿no?, porque la Guardia Civil había puesto a una operación de estas chungas, ¿no?, de lavado de dinero y cosas de estas, Operación Lezo. Y le dije que no estaba, digamos, que en absoluto. Que lo más seguro el nombre no era el idóneo, pero que estábamos muy orgullosos, porque ya la Guardia Civil, cualquier persona de la Guardia Civil o los que estaban en ese grupo, sabían que Blas de Lezo había defendido Cartagena de Indias, porque fue una operación rara que se hizo con políticos españoles, pero con una trama en Cartagena de Indias. Bueno, creo que poco a poco hemos dado a conocer la vida de Blas de Lezo, y ha sido así, yendo pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, contando, y con una exposición maravillosa que tenemos, que este mapa que tienen ustedes es parte de esa exposición. Y hoy estoy muy orgulloso, muy contento de estar en un pequeño pueblo de Castilla para poder, contarles algo sobre Blas de Lezo. Empezar a hablar de Blas de Lezo, antes permítanme que voy a hacer históricamente un apéndice anterior, ¿no?, para contar. Porque es muy importante saber dónde nace este personaje y cómo se forma y por qué. Entonces, les voy a contar que Blas de Lezo, cuando nace, que es 1689, lo vamos a ver ahora, pero anteriormente, ¿qué pasaba en España? Pues en España pasaba que desde Felipe II, desde Carlos I, que le tenemos por aquí, a don Carlos I, después con Felipe II, después con Felipe III, con Felipe IV, y llegamos a Carlos II. Estos son los Austrias. España había ido, después de los Reyes Católicos, ya con Carlos I, Carlos I se gastó lo que no está escrito para ser emperador, para las guerras, para ganar la corona de emperador en Alemania, muchos millones, y llegamos a la bancarrota. Llegó su hijo, Felipe II, y dio 3 suspensiones de pago, 3 bancarrotas. Debíamos dinero a todo el mundo. Llegó Felipe III, fue, más pacifista que el padre, menos guerras, pero también dio otra suspensión de pagos. Y llegó Felipe IV y volvió a dar otra suspensión de pagos. Y llegó Carlos II, que la gente dice que si era medio tarao y tal, de tarao no tenía nada, tenía una enfermedad seria, se le veía físicamente, pero consiguió la mayor desinflación de la historia de España, pero también dio suspensión de pagos. Pero consiguió, poco a poco ajustarlo. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando nace nuestro personaje del que vamos a hablar hoy, don Blas de Lezo, en 1689, está gobernando en España el rey es Carlos II. Pero como he explicado, España económicamente va fatal. Tenemos América, vienen barcos cargados de oro y plata, pero ese dinero, según llega, es para pagar los intereses y la deuda que tiene España. O sea que, ¿qué pasó con todo esto? Pues que la gente en España vivíamos muy mal, porque el artesano, el que fabricaba, el que producía, todo lo mandaba para América, porque allí lo pagaban muy bien. Aquí no había ni botijos, ni azadones, no había nada. ¿Qué hubo que hacer? Traerlo de fuera. Pero claro, había que traerlo y había que pagarlo. Con lo cual, la gente de cualquier pueblo como este, o de Madrid, o de cualquier sitio, pues pagaba mucho más por la materia prima, porque no había, todo se mandaba a América. Con que esa historia de la leyenda negra, que nos hicimos ricos
con América es mentira. Es mentira. Se hicieron ricos los bancos genoveses, los bancos holandeses y los bancos alemanes. Pero España no se hizo rica en ningún momento. Blas de Lezo nace en 1669, como he dicho, con Carlos II. Carlos II no tiene herederos. Entonces, cuando muere, pues no hay nadie que herede la corona. Entonces, bueno, para no adelantarme, vamos a pasar esta diapositiva. Blas de Lezo nace en Pasajes, que es un pueblo de lo que entonces se conocía por el señorío de Guipúzcoa. Dependía de la corona de Castilla. Es un pueblo de pescadores. Hoy es pueblo, pero en aquel momento era como una barriada de San Sebastián, ¿no? Está San Pedro de Allende y de Acuende. Él nace en Acuende. Están dos pueblos que están al lado. Como cosa curiosa, por eso esta foto, si vemos si esto se ve, ahí, la entrada, los barcos cuando llegaban, los barcos grandes no podían entrar, porque es muy estrecho. Entonces salían, como estaba un San Pedro aquí y el otro San Pedro allí, salían con unas traineras ahí remando, ¿no? A ver quién llegaba el primero para remolcar el barco. De ahí nacen lo que son luego las famosas carreras de traineras, tanto de remo y tal, ¿no? Ahí surgen. ¿Por qué? Porque el primero que llegaba cogía el cliente. Entonces ahí iban a ver quién lo lleva. ¿Por qué? Porque para entrar el barco por ahí había que remolcarlo, ¿no? Luego, para pasar de un pueblo a otro, los vemos ahí, como eran pueblos que se dedicaban a la pesca de la ballena y del bacalao, pues la mayoría de los hombres estaban en la pesca. Entonces, las barqueras, que eran mujeres, con traineras pasaban a los vecinos de un pueblo a otro. Taxistas, pero con remos, ¿no? Esta es la casa que aún existe, donde nace Blas de Lezo. Es otra vista de la casa de Blas de Lezo, el escudo de la familia de don Blas de Lezo. Bueno, Blas de Lezo, a los 8 años, estamos hablando en 1689, en 1907, ya tiene 8 años, su familia se empieza a preocupar por su futuro. El abuelo era el patrón de un galeón que viajó en la guerra de América y fue alcalde del pueblo. Su padre también era oficial, y por tanto este hombre desde niño, lo del mar y tal, bueno, es un pueblo que vivían del mar totalmente, miraban al mar, tenían pequeños astilleros en toda la zona aquella, en el País Vasco, porque bueno, ahí había carbón, había madera y había hierro, lo suficiente para construir barcos, ¿no? Entonces empiezan a plantear su formación. Él es el mayor de 8, perdón, él es el tercero de 8 hermanos y por tanto, por lógica, en las costumbres de la época, él no va a heredar el pequeño patrimonio, no eran ricos, eran una nobleza baja, alta. En un momento determinado hacen lo que se llamaba un escrito de nobleza de sangre, o sea, como que eran cristianos y antiguos y tal, ¿vale? Pero no era una gente rica, funcionaban bien, pero nada más. Entonces, Blas de Lezo, como es el tercero, de lo poco que hubiera, él no va a heredar. El segundo, su hermano, se dedica también a la costumbre, que el primero heredaba y el segundo o era militar o era clérigo. El segundo, papá clérigo, y entonces Blas de Lezo, cumpliendo la tradición, y parece ser que la vocación, quiere ser militar. Pero en España, por la situación que he contado anteriormente, no tenemos armada, no tenemos marina. Hay una serie de barcos que cogen gente, como pueden, los desgraciados que no tienen otro remedio, se los buscan para navegar, hay galeones, y la Armada Española no existe apenas. O sea, cada vez que salen los galeones para América o para mandar mercancías o para traer, no la estamos jugando con toda la piratería hasta el punto de Estado, porque era de Estado. O sea, corsarios, piratas, ingleses, holandeses, franceses, iban a por los barcos españoles. Aquí no había armada. Entonces este chaval quería ser marino, pero no había escuelas donde formarse. Entonces la solución era, o lo metían,
perdón, porque era así, con aquella chusma que iban los barcos y podía aprender de todo, aparte de navegar, o la solución que pensaron fue mandarla a estudiar a Francia. Porque en Francia, perdón, he medio para atrás, bueno, no estoy llevando el ritmo, pero ahora, en Francia había, ahora veremos una imagen, había unas escuelas que llamaban las escuelas reales, que eran una especie de escuelas de guardiamarinas, mucho antes que en España se crearan. Estas escuelas eran regentadas por jesuitas, donde aquellos chavales con 12 años les daban formación de matemáticas, lengua, aritmética y tal, y luego iban oficiales de la Armada francesa a formarlos, ¿no? No se sabe exactamente en cuál se formó, pero la lógica nos dice que fue en Brest. ¿Por qué en Brest? Porque esta es la más cerca del País Vasco y la otra era en el Mediterráneo. Es más fácil que fuera la del País Vasco. Y segundo, porque en el primer barco que él se embarca es un barco que sale de los astilleros de Brest. Entonces esos barcos cogían la tripulación de donde estaban, iban a traer a gente de la otra punta del país, ¿no? Blas de Lezo, como he dicho, ingresa en la escuela con 12 años y a los 14 años se embarca. Como he dicho, que es en el 89, en 1701, empieza la guerra de sucesión a la muerte de Carlos II. Hay un candidato que es un Austria y hay un candidato que es un Borbón. No voy a empezar a contar un poco la eso porque entonces sería otra conferencia, ¿no? Tenemos en el bando borbónico Felipe, que es el que deja de heredero Carlos II, es nieto del rey de Francia. Por tanto, en el bando de los borbónicos están España y está Francia. Y en el lado de los austracistas está el imperio austrohúngaro, está Inglaterra, Portugal y Francia. ¿Por qué Inglaterra? Porque Inglaterra le daba miedo que hubiera una unión España-Francia por el poder que podían conseguir, ¿no? Todo esto, como todas las guerras, es un puro tema económico. Bueno, Portugal siempre salía en estas guerras con Inglaterra porque era, durante mucho tiempo, fuimos parte del mismo país, con Felipe II y Felipe III, pero le daba miedo el tener un vecino tan potente como España y éramos dos países que estábamos constantemente en pugna con el tema de ultramar, de los terrenos, de las colonias y demás, ¿no? Mal llamadas colonias, sino provincias, pero bueno. Y luego estaba Holanda. Este es el heredero, Felipe d'Anjou, por parte de los Borbones, y este es Archiduque Carlos por parte de los austriacos. Bueno, ahí donde está Brest, Blas de Lezo, que nace aquí, pues posiblemente está ahí en Brest, porque en la otra escuela estaba, entonces lo más normal es que él estudiase en Brest y luego por lo que he contado del barco de Le Faudrayant. Vamos a seguir viendo. Vale. Estalla la guerra de sucesión y Blas de Lezo en ese momento está en un barco, que vamos a ver una imagen de él, que es el Le Faudrayant. Están en el Mediterráneo y en un momento determinado ese es el barco, el primer barco que navega Don Blas, y ese barco estaba al mando de Luis Alejandro de Borbón, que era un hijo fuera del matrimonio del rey de Francia, ¿no? Un hijo bastardo. Blas de Lezo navega en ese barco, lo que hoy es un guardiamarina, en aquel momento se llamaban pajes. ¿Qué hacían los pajes? Transmitir las órdenes, ¿no? Desde el puente de mando iban corriendo a las velas, lo que hubiera que hacer en el barco. O sea, se dedicaban a hacer los recados dentro del barco. El duque de Estrés es el segundo de Alejandro de Borbón. Este era un militar formado, el otro tiene el cargo porque es hijo de quien es, lógicamente, y este es el que sabía. Entonces, estando en el Mediterráneo, este señor, el almirante Root, inglés, pues se les ocurre
bajar a bloquear lo que es el estrecho de Gibraltar, para que no pudieran pasar barcos franceses hacia el norte. Entonces se le ocurrió una buena idea, que le salió muy bien, que es tomar Gibraltar. Toman Gibraltar, que tiene muy poca guarnición, que está al mando del comandante Salinas, tiene muy poca guarnición, y se quedan con Gibraltar. Entonces, la armada hispano-francesa, ¿qué hacen? Intentan ir a recuperar Gibraltar. Los ingleses lo saben, salen hacia el norte y a la altura de Málaga, en un pueblo que se llama Vélez Málaga, se encuentran con la escuadra que baja a por Gibraltar. En aquel momento combatían de una forma un tanto ridícula, ¿no? Se ponían los barcos, se llaman barcos de línea, se ponían en línea, uno se metió y ¡bum, bum, bum!, a cambiarse cañonazos, ¿no? Bueno, aquella batalla dura bastante tiempo. Soel es el segundo del almirante Rudd. Bueno, esto viene después. Entonces, cuando se han encontrado en Vélez Málaga, empiezan a cañonearse y se pegan ahí, pues todo el día cañoneando, y al llegar la noche, están, bueno, pues ahí ha habido bajas, no muchas, pero ha habido bajas, y al amanecer se dan cuenta la armada franco-española que los ingleses no están. Entonces, Alejandro de Borbón, bueno, que no tenía un espíritu muy militar, ¿no? Entonces le pregunta al almirante, a su ayudante, que qué deben hacer. Y entonces deciden que en vez de seguirlos, ¿no?, pues bueno, pues que si se han huido, ellos han ganado. Ese fue el mayor error que se cometió en la Guerra de Sucesión, y por eso Gibraltar es español. Los ingleses se habían retirado porque se habían quedado sin munición. Si estos hombres los hubieran seguido, los habrían derrotado y habíamos tomado Gibraltar de nuevo. Y bueno, el resto ya lo saben dónde sigue Gibraltar y de quién es. Eso fue una mala decisión, ¿no?, de este hombre que era poco aguerrido. En esa batalla, en un momento determinado, una bola de cañón da en el puente de mando, que es donde están los que dirigen la batalla, y los pajes que reciben órdenes. Mata a dos pajes, o sea, la bola de cañón entra, generalmente, son mamparos de madera, aquello hace astillas, cortó el cuello a uno, dicen que a Alejandro de Borbón le arrancó la corbata, no sé si será verdad o mentira, pero lo que sí es verdad es que a un paje que había allí se le llevó la pierna derecha. Ese paje no era otro que don Blas de Lezo. Tenía 15 años. O sea, que aquel chaval que quería ser marino y tal, se encuentra con 15 años de que le falta ya una pierna. Le tienen que intervenir en el barco, eso está totalmente documentado. Hay un buen amigo, Antonio Pérez Piqueras, que tiene una tesis doctoral que habla sobre las heridas de Blas de Lezo, y es el que descubre documentos a través de un médico ruso y tal, que ha investigado y que estaba con los ingleses, en que cuenta la operación de un paje. No da nombre, pero todo coincide, porque fue el único que perdió la pierna a Blas de Lezo. Blas de Lezo pierde la pierna, lo operan en el barco, se retiran, vuelven a Toulouse, y entonces en ese momento el Alejandro de Borbón, el jefe de la escuadra, escribe a su padre, al rey, y le dice que, bueno, pues que este chaval se ha portado de maravilla, que allí con la pierna lo operaron y tal, y que aguantó, y que, bueno, que hay que darle una merced, ¿no? Entonces le ascienden, con 15 años, a alférez de Vejel. Vale. A su vez le dan lo que se llama una mención de hábito. ¿Eso qué significa? Que si un día surge que le concedan entrar en una orden de caballería, puede entrar. Solamente porque solamente entraban clases de la nobleza alta, ¿no? Nunca se lo ofrecieron y eso no le sirvió para nada. Lo de alférez sí, él durante los siguientes años de su vida sigue navegando con la misma escuadra, participa en varios asedios más y tal, y en un momento determinado, ya habían pasado 3 años, están en Toulouse cuando este señor, que pertenece, que lucha con los Austrias, llegan a Estacio-Tolón y la rodean. Entonces hay muy pocos barcos para defenderla,
y lo que se le ocurre es abandonar los barcos y que toda esa gente de los barcos se vayan a las murallas para defender que no lo tomen. Ahí está Blas de Lezo, es alférez y tiene unos soldados a su mando y bueno, ya le falta una pierna, ya una pata de palo y ahí está defendiendo con la mala suerte que una de las bolas de cañón pega en la muralla y una esquirla de granito se le clava en el ojo izquierdo. No pierde el ojo, no lo pierde, pero sí pierde la visión. Además, también, según el estudio de Pérez Piqueras, es una lesión que le dolió toda su vida, porque el párpado se va cerrando y tira. Y eso parece ser que le debió producir dolores de cabeza toda su vida. Tenía un carácter el hombre, hemos deducido, un poco especial, ¿no? Pero también, hombre, con una pata de palo y el ojo, pues ya bastante. Bueno, o sea que nos encontramos con un chaval que quería ser marino, que ya es teniente y que con 15 años le falta una pierna y con 18 pues, el ojo pues no le vale absolutamente para nada. En 1712, aún no acabó la Guerra de Sucesión, se plantean reforzar la Armada española. Faltan oficiales, falta gente. Entonces lo que hacen es que, hay muchas posibilidades de que ganen los Borbones, como así fue al final, entonces a aquellos oficiales que estaban bajo las órdenes de la Armada francesa, les proponen venirse a la Armada española. Y Blas de Lezo no lo duda. En ese momento, Blas de Lezo ya es teniente. Entonces, se pasa a la Armada española con la misma graduación, pero muy poco tiempo después le ascienden a capitán de navío, siendo muy joven. O sea, ya una carrera meteórica. Cuando viene a la Armada española está en nombre de un almirante muy especial, del que aprendió mucho, que es don Andrés de Pes, ¿no? Que era su jefe, y de ese aprendió bastante. Era un señor también con mucho carácter y los tenía muy bien montados. Y bueno, de lo primero que hace con don Andrés de Pes, las órdenes que reciben, aquí tenemos otra imagen de él, vamos a ver si... Perdón. Es asediar Barcelona. Barcelona, en la Guerra de Sucesión Española, primeramente juró fidelidad al Borbón, a Felipe, y luego después, bueno, pues juró fidelidad al austriaco. Entonces, en aquel momento, bueno, pues Lezo está navegando con los pro-Borbones y Barcelona es su enemigo. Entonces, intentan tomar Barcelona. Barcelona está protegida por la Armada británica. Y bueno, tienen que entrar y tal. Bueno, para no contar la batalla, en un momento determinado, en el navío, es la primera vez que Blas de Lezo manda un navío, porque se cuentan muchas historias, como estuvo la francesa, que si tomó el Resolución, un barco, que si tomó, hasta hay un cuadro, tomando el Stanhope, que no se sabe si existió, no hay documentos. Lo del Resolution es verdad, pero Blas de Lezo no dirige ningún barco hasta que llega a España. ¿Por qué? Primero, porque era un chaval, y segundo... Esa pregunta era la que quería hacer. Cuando estaba teniente Blas de Lezo, ¿mandó en algún gabinete? No. A ver, primero, la edad que tenía, y segundo está la Armada francesa. Los franceses no le dejan un barco de guerra a un español, vamos, ni de coña, pero bueno, y además con razón. Entonces, aquí es la primera vez. Pero también este hombre que tuvo mala suerte en la vida, pero también tuvo mucha suerte, pues en el asedio a Barcelona, en contra de lo que han dicho muchas veces algunos historiadores, gente que escribe, de que Blas de Lezo bombardeó Barcelona, eso es mentira. Y se lo voy a demostrar. En aquel momento Barcelona no tenía puerto. Los barcos llegaban a la playa, ¿no? Y ahí ya, bueno, vale. Barcelona empezaba en el barrio gótico. Estamos hablando de 1 kilómetro o más, ¿eh? Un barco no se podía arrimar hasta la playa, porque no, por el calado.
no había ni un cañón de la época que pudiera llegar a Barcelona. Esa es la primera. Segundo, Blas de Lezo intenta acercarse y lo que hacen es bombardear las defensas que tienen los ingleses en la costa. Y hasta tal punto se acerca para asegurar el disparo que es herido con una bala de mosquete que tiene un alcance de 300 metros, o sea, que estaba arrimándose, o sea, estaba arriesgando. ¿Para qué? Para asegurarse el tiro. Y nunca a Barcelona, que estaba mucho más lejos. Entonces, esa bala de cañón le hiere aquí. Perdón, bala de cañón, bala de mosquete. Y se le carga un nervio. ¿Qué le pasa con ese nervio? Pues que el brazo ya no lo puede levantar más en su vida. Nada más que maneja el antebrazo. Entonces, él cuando escribía, lo voy a hacer aquí para que lo vean ustedes, él firma muchas cartas, pero escribe pocas, porque tenía que escribir así, apoyado, ¿no? O sea, no podía el brazo. Entonces se encuentra con un problema. Primero, cuando pierde la pierna, el arma fundamental de un oficial era el sable. O sea, y el sable en un barco, no aquí. Un barco se mueve, tú tienes una pierna, pierdes el equilibrio. Manejar la espada, pues es volver a empezar, ¿vale? Cuando pierde el ojo, según expertos en esgrima, es más problemático que la pierna, porque pierde la dimensión, la profundidad, ¿no? O sea, que el hombre se rehace a eso. Y luego ya, el colmo de gracia es que no puede manejar la espada con el brazo derecho, tiene que aprender con la izquierda. A partir de ahí, esa historia de un hombre joven, 20 y pocos años, se corre por toda Europa. Hombre, entre las marinas, ¿no? Importantes. Y entonces se habla de medio hombre, o pata de palo, como era llamado. Nosotros, en nuestra asociación y fundación, siempre nos ha gustado lo de medio hombre. Y nos hemos permitido el lujo de llamarle hombre y medio, porque lo que hizo en su vida, creemos que es un ejemplo fundamental, bueno, para muchas cosas. Históricamente, lo que hizo y lo que seguiremos hablando es increíble. Pero sobre todo yo creo que para cualquier persona que tiene una discapacidad, ¿no? Y pongamos en aquella época, las piernas ortopédicas era una pata de palo con cuero aquí que rozaba el muñón todo el día. No es lo de ahora. Pues que ese chaval siguiera y siguiera, ese sentido de superación, muy pocos los tenemos, ¿no? Y hoy, cualquiera que tiene un problema, no sé, un chaval, por desgracia, gente joven, se queda parapléjico, una silla de ruedas, se le acabó la vida. Coño, ¿y eso? Y siguió. Bueno, pues ya le tenemos a pata de palo el hombre, que le falta la visión de un ojo y el brazo. Bueno, él sigue navegando. Perdón, he omitido una cosa. Cuando pierde la pierna, aparte de ascenderle, le ofrece el rey de Francia un puesto en la corte. Y él se niega, él dice que quiere ser marino, y entonces le plantean, pero hombre, te falta una pierna. Igual, yo quiero ser marino. Bueno, y sigue. Bueno, Blas de Lezo, en un momento es que tengo que ir un poco a lo más importante, porque yo esta conferencia la estoy juntando, pero doy 4 de 1 hora. Entonces tengo que cortar porque la vida es larga. Luego me hacen ustedes las preguntas que quieran y si las puedo contestar, encantado. Aquí tenemos una imagen de un señor que, bueno, en Blas, desde un momento determinado, le mandan a los mares del sur, lo que es hoy el Pacífico, ¿no? Le mandan allí, porque aquello era un nido de piratas, horrible. Entonces, en Perú estaba el Callao y Lima. Lima era una gran ciudad, era inmensa, ¿no? Muy rica, aquello. Entonces, pues claro, aquello estaba de piratas por todos los lados, ¿no? De todos los países del mundo había. Entonces, bueno, mandan allí una escuadra mixta, que son 2 buques españoles y 3 franceses, que es de un corsario francés que se llama Martinet, ¿no? Bueno, el viaje es muy accidentado, en aquellos viajes no eran fáciles, y sobre todo ir al Pacífico había que bordear el Cabo de Hornos. Eso sigue siendo complicado hoy, en aquella fecha mucho más. Los franceses llegan antes, Blas de Lezo con su jefe llegan casi 1 año y medio, casi 2 años más tarde. Bueno, historia. Cuando ellos llegan, los franceses
Ya se han vuelto porque atrapan varios barcos franceses de piratas y, claro, la tripulación de los corsarios no les gusta detener a los suyos. Bueno, el caso es que cuando llega Blas de Lezo, que el jefe de expedición es Urdizu, y Urdizu, en la travesía es al Cabo de Hornos, el hombre ya está mayor, no se encuentra muy bien, pero bueno, llegan allí y bueno, entonces se encuentran que el virrey de Perú es un arzobispo, el arzobispo Morcillo, un hombre que al no haber virrey le nombran provisional, con el que Blas de Lezo tiene una buena relación y demás, pero al poco tiempo llega el auténtico virrey, que es este señor, con el que prácticamente del primer día tiene unos enfrentamientos serios. Bueno, ahora les contaré más algunos enfrentamientos. Blas de Lezo allí conoce a su mujer. Blas de Lezo ya tiene 32 años y la mujer tiene 16. Aunque era, bueno, pues llamarle tuerto, no veía en un ojo, ¿no? El brazo y la pata, pues se echó una novia de 16 años. Y rica, y rica. En aquella fecha, sí era importante el quién eras, ¿no? O sea, ella descendía de españoles y tal, de una buena familia, y claro, Blas de Lezo, aunque era como era hombre físicamente, era un buen partido, ¿no? Y a Blas de Lezo le vino de maravilla, porque tenía dinero, tenía allí tierras, aquí también en España y tal. Bueno, el problema es que con Armendáriz, Blas de Lezo atrapa cantidad de piratas y tal, y lo que hace Blas de Lezo es que patrullan casi desde el sur, desde Chile, ¿no?, hasta prácticamente Panamá. Estamos hablando de todo el continente sudamericano. Eso es una burrada de kilómetros y limpiarse de piratas más. Segundo, el clima no es igual al sur de Chile, con ese frío, que llegar a Panamá. Claro, eso es. Entonces, esos cambios de temperatura y tal, pues se pasaba mal. Blas de Lezo enfermó varias veces y Urdizu muere. Entonces, el que coge el mando, que era el segundo, es Blas de Lezo. En ese momento ya Blas de Lezo es general. Bueno, hace funciones de general, pero no está firmado el que sea general. Entonces, con este hombre tiene un enfrentamiento muy grande, que es que llega un momento que le dice que hay mucho barco, que hay mucha gente, que eso cuesta mucho dinero y que hay que licenciarlos y quitar barcos. Y dice, pero no, es que ya no hay piratas. Entonces Lezo le dice, claro, no hay piratas porque hay barcos. Y desde el momento que no tengamos barcos ni tengamos cañones, vuelven los piratas. Entonces, ahí, en esa discusión, Armendáriz es más lúcido que Lezo. Y le dice, yo no he dicho que no haya barcos. Lo que he dicho es que la Armada Española no puede tener 7 o 8 barcos, así. Lo que voy a contratar es corsarios. ¿Por qué? Porque el corsario cobra porcentaje de lo que captura. Sin embargo, los barcos irán de la Armada, hay que mantener todos los sueldos. Blas de Lezo no le gusta, porque no le gusta lo de los corsarios. Bueno, siempre entre los oficiales del ejército de la Armada y los corsarios ha habido, aunque dentro de los corsarios había exoficiales de la Armada, de todas las armadas, ¿no? Más de la inglesa. Pero bueno, pues, y entonces, justamente en aquellos momentos, este hombre ha nombrado a un sobrino suyo, ha dado un cargo de administrador y tal, que ese cargo no lo puede dar el virrey, tiene que darlo el rey de España. Entonces, como el enfrentamiento era así, Blas le dice, tal, pues que usted no puede hacer lo que quiera ni nombrar a su sobrino. Entonces Blas de Lezo le pone una especie de denuncia, él tiene que echar para atrás con su sobrino y, perdón por la palabra, le empieza a putear. ¿Cómo lo hace? Pues no le paga. No le paga el sueldo. Entonces el otro reclama su sueldo, 1 mes, 3 meses, 6 meses. Bueno, hombre, entre los marinos será normal cobrar tarde. Estás navegando, vuelves, pero bueno, pero ya llega un momento. ¿Por qué Blas de Lezo puede aguantar? Porque se ha casado con una mujer rica. Y puede aguantar, pero no le perdona. Llega un momento que ya la situación es bastante tensa. Entonces, Blas de Lezo se dirige varias veces a el que era ministro entonces para entendernos, de Marina, que era Patiño, don José Patiño, que era un personaje, para mí ha sido el mejor ministro de Marina que ha tenido España. Es el que divide la zona del norte y del sur del Mediterráneo, crea los arsenales. Bueno, Patiño es pazo ministro. Patiño nace es italiano, hijo de gallegos, ¿no? Y bueno, y en España llegó muy alto, un hombre muy inteligente. Y de alguna manera
fue el protector de Blas de Lezo porque tenía un carácter, a ver, se enfrentó a un virrey, en este caso. Bueno, tú serás general, bueno, en funciones, pero tú es un virrey. Bueno, salió. Blas de Lezo le escribe varias veces, pero como Blas de Lezo era muy bueno en su oficio, pues Patiño, que nació en Italia, pero era gallego, pues no le contesta. Era un tipo Rajoy, ¿no? De estos que ni para acá ni para allá, esas cosas, ¿no? Así. No sabemos por dónde iba. Entonces lo vacila y no le contesta. Blas de Lezo llegó un momento en que ya está harto. Y entonces escribe una carta cuyo original es un fondo de nuestra fundación, es un documento único, escrita por él, porque claro, eso no podía escribirlo su secretario, donde le dice al padre y a su hermano que se presenten. Bueno, había unos cargos que era lo que era un procurador, que te movía los papeles en la corte, ¿no? Entonces, lo que pide en esa carta es que, primero, ¿qué quiere que le trasladen a España? Que ya sus achaques, las enfermedades, el calor, el frío, que ya va siendo mayor, que se ha casado, que ya tiene 2 hijos, que se le reconozca oficialmente el grado del trabajo que está desempeñando, que es el de general. Segundo, que se le pague lo que se le debe. Y sobre todo, otra vez de nuevo, que se le traslade. Y en esa carta le dice al padre que si el procurador y tal me dice no, que llegue, pida audiencia al rey. Y que si no se le conceden, que pida la licencia. Que está diciendo que está harto ya de la Armada y que se va. Hombre, la mujer tenía fincas, tenía dinero, se podía permitir, no sé. Entonces, Patiño se entera de esa carta, por algo, y entonces le trasladan a España. Cuando le van a trasladar, tiene unas fiebres, pasa año y medio, pueden venir, y lo normal hubiera sido lo que hoy es el recorrido que hace el Canal de Panamá, que es el destino más corto, que hubiera, o sea, barco desde el Callao, suben allí y hubieran cruzado. Pero la mujer está embarazada de su tercer hijo. Entonces cruzan por Nicaragua, que hay mucho lago y es más pesado, no, o sea, más largo, pero menos pesado el viaje. Con la mala suerte que la mujer aborta en el camino. Bueno, y llegan a Cádiz. Cuando llegan a Cádiz se encuentran que hay peste en Cádiz. Y fíjense una anécdota curiosa. Eso sirvió para que se dieran cuenta los médicos de la época, los científicos, que la gente que venía de América no cogían la peste aquí. Curioso. Ellos se venían y no les pasó nada. Bueno, pues estarían inmunizados por la fiebre que habían cogido allí o algo. Es curioso. Le dejan descansar, entonces Patiño le consigue una audiencia con el rey que está en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla. Voy a pasar diapositivas porque les cuento todo esto y por lo menos que vayan viendo algo. Vamos a ver. Ese es el Alcázar de Sevilla, donde le recibe el rey. El rey ya estaba, Felipe V era un hombre que tuvo sus más y sus menos, depresiones, estaba un poco para allá, ¿no? Y ahí le recibe, entonces parece ser, según consta de la historia, que Patiño, al que el rey le tenía mucho respeto y le permitía muchas licencias, le dice que va a llegar Blas de Lezo y majestad tiene que torearlo. Dice, ¿cómo? Dice, sí, como si fuera un toro, hay que torearle porque va a venir muy cabreado. El otro llega a Sevilla y dice, porque sí, hijo, quiero, papá, todo lo que he contado antes, ¿no? Y el rey se le reconoce, todo que sí, y le dice, ¿y el sueldo? Se le va a devolver, se le va a pagar, voy a escribir al virrey que le pague. Vale. Desde que eso lo dijo el rey, el virrey que llevaba, le debía 3 o 4 años, tardó 3 o 4 en pagarle, después de diferentes pleitos. Pero bueno, al final cobró. Yo creo que Blas de Lezo tenía mucho tesón y sobre todo se le iban los cuartos, no se le fueron. Y el rey, en agradecimiento a todo lo que había hecho, y bueno, y nada más que haya ver su cuerpo, ¿no? Lo que había dejado por defender España, ¿no? Le permite utilizar en un barco el escudo real, con el a ver si lo veo, el toisón de oro, del rey tal, y entonces ese es el estandarte, no sé si está la foto, que le deja, ahí está, aquí tenemos el toisón de oro, el escudo real y las 4 anclas de la armada, ¿no? Entonces ese es el escudo que Blas de Lezo coloca a partir de entonces siempre en su buque insignia, ¿no? Es diferenciarlo del resto. Y bueno, a partir de ahí le dan el cargo de responsable de la Armada Española en el Mediterráneo. En aquel momento se crean
La primera misión es que Carlos III lo mandan a Sicilia, él lo lleva y tal, pero al llevarlo a Sicilia le dicen que el Banco de Génova tiene unos depósitos españoles de dinero y que le están reclamando el dinero, pero los genoveses hacen los locos, siempre le dan largas. Entonces le encarga Patiño directamente, vete a Génova y cobra. Porque hacía falta ese dinero. Se iba a hacer una expedición a Argel y necesitaban cash. Entonces Blas de Lezo llega al puerto de Génova, ahí está el Banco de San Jorge, muy bonito, tal. Y bueno, ya le habían puesto la información, que les habían mandado no sé cuántas cartas. Los genoveses nunca decían que no pagaban. Sí, pero no pagaban. Entonces Blas de Lezo coloca sus 2 barcos que lleva, mirando a la ciudad y al Banco de San Jorge, sacan todos los cañones por las troneras y entonces han llegado allí a recibirle unas autoridades de allí. Coge un reloj de arena, lo pone allí y dice: si cuando se acabe la arena del reloj no está aquí el dinero, bombardeo. Con la cara que lo digo de decir, o la forma, el caso fue que a las 3 horas que duraba aquella arena, ahí estaban los 2 millones de pesos, de los cuales una parte se le dio a Carlos III, que era hijo de Felipe V, porque para organizar allí su corte y demás, y el resto del dinero era para pagar una expedición que estaba formándose en Alicante, que salían a reconquistar Argel, ¿no? Argel era un nido de piratas, berberiscos y demás y algo. Y bueno, pues ahí Blas de Lezo ya va subiendo de nivel y es el segundo de la flota. La flota llevaba 250 barcos con tropas, buques de guerra, o sea, ahí ya tiene un puestecito importante. Además, justamente, ahí le voy a dar un dato que luego hablaremos de ello también por encima, porque si no, no acabo nunca. Ahí entra un personaje que siempre ha sido el enemigo número 1 de Lezo, que es Sebastián Eslava. Eslava está también en esa batalla, pero Eslava es un oficial más alto oficial de tierra. Blas de Lezo es el segundo de la Armada, ¿no? Vale. Bueno, toman Argel y demás, se vuelven y cuando están en Alicante, Lezo baja a Cádiz, les avisan de que los piratas han vuelto a tomar Argel. Vuelven para allá y ya con menos formas y tal. Entonces el jefe de la banda de los piratas sale, se refugia en su madriguera, Lezo lo sigue, se mete en un canal en Mazalquivir, allí lo tienen protegido con unas torres a los lados, una especie de ría grande, ¿no? El barco se mete y los otros muy chulitos allí con sus cañones tirando al agua a ver si entra. Y este dice, pa'lante. Entra, el otro se lo esperaban, bombardea las torres de los lados y hunde el barco pirata, ¿no? Y ahí ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Aquello se pasó, vuelve a Cádiz, de Cádiz le dan un cargo, le quitan el mando del Mediterráneo y le encargan de responsable de la carrera de galeones. ¿Qué es la carrera de galeones? En España, cada X tiempo, se agrupaban una serie de barcos que se cargaban, depende, en Sevilla o en Cádiz o en Sanlúcar, de mercancías y provisiones que se llevaban a América. Y esos mismos barcos venían cargados pues con plata, oro, dinero, patatas, maíz, porque siempre eso es lo que cuentan todos, pero las patatas venían de allí y muchas más cosas, o sea que no solamente traíamos dinero. Vale. Entonces, Blas de Lezo está allí y demás, aumentó su prole, tiene más hijos y en un momento determinado Patiño, antes de morir, sabemos que Inglaterra está preparando una gran ofensiva contra España. ¿Por qué? Aquí hago un inciso. A ver, hemos hablado antes que había una guerra de sucesión. La guerra de sucesión se acaba pactando con el Tratado de Utrecht. Bueno, cada uno saca tajada, Inglaterra saca tajada, como siempre, por todos los sitios, y España le permite, porque ellos siempre se han quejado que, claro, en el territorio españoles no podían negociar nada más que la corona española. Y entonces los ingleses siempre, claro, el mercado liberal, no sé qué, el rollo. Entonces les dan permiso a llevar un navío, el navío, que se llama navío de permiso, que está autorizado. Lo que pasa es que ellos mandaban un navío y el navío nunca se agotaba lo que llevaban. Vendían lo que llevaba, por la noche llegaban lanchas, cargaban el navío y seguían vendiendo. O sea, aquello era como el Corte Inglés, que siempre está lleno, igual. Aquello no se agotaba nunca.
Y bueno, pues el acuerdo del navío de permiso y que les dejaban traficar con un número de esclavos X al año a una compañía que se llamaba Compañía de los Mares del Sur, donde el rey Jorge, que era el rey de Inglaterra, era accionista. Esta gente es el primer gran lobby que se monta en el mundo. En el congreso de allí, que no sé qué, que España nos insulta, que no, los rollos estos. Y ya están vendiendo que España, es verdad que ahí hemos pasado con la época de las industrias, ¿no? Ahí tal, las quiebras y tal, sobre todo ya con los últimos, porque a Felipe II los ingleses le tenían más miedo que a un nublado, ¿no? Pero a los hijos ya, bueno, es que fue el mejor rey de España, claro, con diferencia, los hijos ya eran otra cosa, ¿no? Entonces, los ingleses están probando una gran ofensiva, y se sabe, se pegan años prepararla. ¿Qué pretenden los ingleses? Los ingleses lo que pretenden es quedarse con lo que se llama Imperio Español. Ellos no quieren el imperio, ellos quieren es montar ciudades donde comercien, que es lo que han hecho siempre, como en Bombay y muchos más sitios. Pero claro, para eso tienen que aniquilar a España. Entonces lo que ellos pretenden es mandar un barco que desde Inglaterra da la vuelta al continente americano y ataca a Panamá. Previamente han atacado Portobelo, que es donde está el canal de Panamá, y que han hecho ahí hacer una pinza que con muy pocos soldados dividen América del Norte y América del Sur. Ellos, los ingleses, claro, tienen sus posesiones en América del Norte. Vale, esa es su idea. La siguiente idea es, con una bestialidad de buques y de soldados, atacan Cartagena de Indias, entran y van conquistando todo Sudamérica. Cuando han conquistado todo Sudamérica, como han hecho una pinza en el canal de Panamá, pues lo que hacen es que las tropas que tienen lo que es hoy Estados Unidos bajarían y lo que se llama Nueva España, que es lo que es México, toda esta zona, Texas, todo esto, colorín colorado, se han quedado con todo el mundo. Pero eso es claro, el problema es cuando quieren para coger la piel hay que cazar el oso, y estos habían cazado el oso, antes ya habían vendido la piel, ¿no? Bueno, ahora vuelvo a hablar de Lezo. Hablar de Lezo, después de todo esto, bueno, esto es lo de Génova, este es el Banco de San Jorge, el Tratado de Utrecht, lo que les comentaba. Inglaterra consigue el asiento de negros y el navío de permiso. Este es Felipe V, este es el rey de Inglaterra, Jorge II. Todos estos son cuadros que, esos son fotografías de cuadros, y nosotros de casi todos, de todos que hay ahí, tenemos reproducciones en nuestra exposición, que les recomiendo, si algún día pueden verla, la vean. Es una gran exposición. Estamos negociando en este momento con un ayuntamiento que no puedo dar el nombre porque se puede gafar, muy cerca de Madrid, donde estamos dispuestos a cederla. Con el siguiente cuidado, porque necesitamos 500, es un pedazo de exposición. Vale la pena, con maquetas, barcos, cuadros, documentos. Bueno, ahora seguimos por aquí. José Patiño. Robert Walpole es el primer ministro inglés, y con este lobby que quieren montar este tinglao, este hombre no está de acuerdo, porque el lobby que montan y tal es que España está en decadencia, la Armada española es muy débil, que no sé qué, pero este hombre no las tiene dado consejo. Dice que va a costar mucho dinero, que va a costar muchas vidas y qué tal. Entonces, él con Patiño se entienden, se firma un acuerdo que llaman el Acuerdo del Pardo. Bueno, ahí pum, pero a ver, esto olía a guerra y guerra fue. ¿Cómo se llama esa guerra? Esa guerra se llama la Guerra del Asiento de Negros. Últimamente, en los últimos años, se ha quitado lo de negros y se llama Guerra del Asiento porque parece que suena mal la palabra negro, ¿no? Pero bueno, es el asiento de negros, ¿qué era el asiento de negro? El tráfico de esclavos, una palabra. Vale. Luego después se le denominó también Guerra de la Oreja de Jenkins, ¿no? Si me permiten, me echo un poco de agua y le cuento lo de la Guerra de Jenkins. Bueno, Lezo estaba allí. ¿Qué pasa? Cartagena de Indias, les voy a hablar muy por encima porque yo esto le dedico una conferencia de 2 horas, no puedo hacer. Cartagena de Indias tiene una situación estratégica. Hoy es todo esto, pero en aquel momento era eso chiquitito, ¿no? Esto es una gran bahía. Este espacio que ven aquí es, desde hace ya muchos años, ahí no entra un barco normal, entran motoras, pero no hay profundidad.
porque se quedaron unos barcos de unos hundidos, el caso no se puede pasar apenas, ¿no? Y luego, si esta es la ciudad, lo que es, los ingleses estaban aquí, dicen, ¿y por qué daban toda esta vuelta y no atacaban así? Es imposible. A Cartagena India le han atacado piratas ingleses, franceses, de todo. De frente no se puede atacar. Hay corrientes de agua dulce, los barcos se encallan, los vientos corren los barcos, es imposible. Lo han intentado durante más de 200 años. La única forma de entrar en Cartagena es a través de aquí. Esto se llama Boca Grande y esto se llama Boca Chica. Aquí hay un fuerte, aquí hay baterías fuertes, bueno, todo esto está súper protegido. Si alguno de ustedes tiene oportunidad de ir a Cartagena de Indias, se lo recomiendo. Eso es historia, es patrimonio de humanidad y es una maravilla, ¿no? Nosotros generalmente cada año organizamos un viaje porque conocer Cartagena de Indias, lo caro es ir hasta allí, que el avión es caro, pero luego allí la vida es muchísimo más barata que aquí, ¿no? Y la ciudad es una maravilla. En Cartagena hay que entrar por ahí. Entonces, los ingleses, cuando llegan, paran ahí y lo que hacen es mandar barcos para atacar. Aquí, ahí y ahí había una serie de baterías para defender este fuerte que estaba aquí, que es el que protegía la entrada, que era San Luis de Boca Chica. Entonces, los ingleses lo que hacen es bajar por ahí para bombardear y entrar y tal. Bueno, ahí... Antes del ataque, intentan 3 ataques. El primero entran, estaba Blas de Lezo, y lo que intentan es mandar 4 barcos para que estos disparen para ver dónde están las defensas. Blas de Lezo no entra en el juego. El segundo ataque está recién llegado este señor que hemos visto antes por aquí, que estando allí Blas de Lezo, a este señor lo nombran virrey de Nueva Granada. O sea, el jefe de toda la zona aquella donde estaba Lezo. Eslava había coincidido con Lezo, ya les comento antes, en un par de cosas, pero le nombran, cuando le dan el cargo de virrey, le nombran teniente general, que es el cargo que tenía Lezo hace ya 4 años. ¿Por qué? Hombre, porque ser virrey y tener una categoría militar por debajo del otro no estaba bien. De acuerdo. Entonces, desde que llega Eslava y Lezo, hay un enfrentamiento total. Total. Cada uno tiene... A ver, Blas de Lezo llevaba ya 4 años allí. Blas de Lezo había estado en Perú, o sea, conocía el clima, conocía todo aquello. Eslava nunca había estado en América. La prueba que la travesía lo pasó fatal, llegó medio enfermo, bueno, un rollo. Pero ya iba predispuesto a tenerla con Lezo. Yo llevo un par de años estudiando, porque muchos historiadores, cosa que yo no soy, se han planteado siempre, ¿por qué ese enfrentamiento? Más, tenemos buenos amigos, que además algunos viven muy cerca de aquí, amantes de la historia, que han hecho un trabajo bestial, pero ellos son pro Eslava y nosotros somos pro Lezo. Yo siempre he dicho que no se puede desnudar un santo para vestir a otro. Los dos eran españoles, eran militares y tenían sus diferencias. Pero yo creo que la historia hay que juzgarla con documentos de la época, no como pensamos ahora. Yo he intento averiguar por qué ese enfrentamiento, que tuvo mucho que ver en esto. Y el único es que Eslava, cuando le nombran virrey, este es mi argumento, viene a firmar, a tomar el cargo a Madrid, ¿no? Y entonces ese señor que le dejó de ver dinero a Blas de Lezo, pues resulta que ese señor, en la guerra anterior de sucesión, había sido el jefe de Eslava. Ese señor era navarro. Eslava era navarro. De pueblo a pueblo había 80 kilómetros. Los dos eran caballeros de la Orden de Santiago, los dos. O sea, que tenían muchas cosas en común. Cuando Eslava viene a Madrid a firmar, Armendáriz, el virrey de Perú, ya está aquí, ya está muy mayor. Y se está muriendo. A ver, estamos hablando de gente de élite, del ejército y de la política. Entonces, Eslava tuvo que ir a ver a su jefe, paisano y demás, ¿no?
Y claro, y le diría que, pues, que iba a Cartagena de Indias, que sabía el otro que estaba al Lezo. Y yo creo que lo normal es que le dijera, ten cuidado, que siendo yo virrey, me la montó. Y claro, Eslava ya iba un poco protegido. Eslava lleva a su gente y tal, y bueno, desde el principio, bueno, lo que le propone Lezo a todo le pone pegas, no sé cuánto. A continuación de ahí es lo de, pues tú más. A lo que propone Eslava, Lezo no le gusta. Es verdad que si lo estudiamos detenidamente, las decisiones de los dos son más acertadas las de Lezo. El fallo que comete Lezo, que se insubordina. Tú llevarás razón, pero tú es tu jefe, es el virrey. Y Lezo, como le salió bien insubordinarse con otro virrey, pensó que aquí iba a pasar exactamente igual. Bueno, el caso es que Lezo, en esta batalla, vamos a pasar al mapa, en Cartagena de Indias, bueno, pues Lezo, aquí vemos, aquí hay unos barcos, ¿no? Ahí tiene 3 barcos, que es para impedir la entrada de los ingleses. Entonces, los barcos se ponen con un lateral, miran, pero claro, los cañones que hasta el otro lado no sirven. Esos cañones se desmontan y se trasladan ahí, a San Luis de Bocachica para disparar. Bueno, Lezo manda a sus artilleros a San Luis de Bocachica y a baterías. ¿Por qué? Porque un artillero naval, a ver, en teoría de la época, tenía más puntería que un artillero de tierra. ¿Por qué? Porque un artillero naval está disparando desde un sitio que se mueve a otro en movimiento. Un artillero de tierra, el cañón está fijo y dispara a otro sitio. Entonces los mandan allí y luego Lezo utiliza una estrategia que ya he utilizado en Barcelona y demás. Y es que cogen bolas pequeñas de cañón y las sueldan con cadenas, ¿no? Entonces meten un manojo de esas bolas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sale, pues es como la caza, ¿no? Cuando dispara pues eso se abre y es muy difícil fallar. Entonces, ¿qué pasaba? Eso arrasaba y al mástil, ¡buah!, se lo cepillaban. Cuando un barco perdía el mayor, pues ya estaba. Entonces ahí se cargaron muchos barcos y demás, pero lo peor para los ingleses, porque Eslava quería no sé qué, y Lezo siempre dice, todo esto está el diario de Eslava y el diario de Lezo. Y hay documentos y demás oficiales y demás. Lezo siempre, lo que le dice a Eslava es que hay que aguantar, que el clima, los mosquitos, las enfermedades van a hacer efecto, y así fue. La mayoría de las muertes son por enfermedades, la gran mayoría. Bueno, los ingleses cuando ya han entrado han conseguido destruir este fuerte que lo defiende un buen oficial, que es el coronel Carlos Desnous, de origen suizo, al servicio de la corona española. Bueno, pues se retiran de allí y se pasan todos a defender más al interior, que es desde ese punto a ese punto. Y aquí hay un fuerte, el mítico fuerte, que es una maravilla, está como estaba entonces, que es el San Felipe de Barajas. Eso es una maravilla de fuerte, se puede visitar, es increíble. Entonces Carlos Desnous se traslada ahí y los ingleses no quieren tomar la ciudad, porque si toman la ciudad, desde el fuerte de San Felipe, que está en alto, pueden bombardear la ciudad, entonces no les vale para nada. Entonces tienen que tomar el fuerte. Y ahí Lezo tiene una estrategia, la gente dice, cuentan algún escritor simpáticos y graciosos, lo cuentan muy bien, lo hacen muy bien, sobre todo un colombiano, Pablo Victoria, en su libro, que allí estaba, no sé qué, y llegan los ingleses, y entonces Blas de Lezo abre la puerta, sale con su espada, y bueno, Blas de Lezo nunca estuvo en el fuerte de San Felipe, ahí estaba Carlos Desnous. Blas de Lezo, y ahí sí se pusieron de acuerdo, con Eslava estaban justamente aquí, ahí ese punto que es el paso del continente a lo que es el centro de Cartagena, en un valor que se llama la media luna. Porque si toman el fuerte también fue simbólico, si toman el fuerte de San Felipe, hubieran entrado por todos los lados, pero era como la última entrada, ¿no? Entonces los dos se pusieron ahí, pues diciendo, pues los primeros para defender nosotros. La suerte que, bueno, con un rollo de espías que metimos, les engañamos a los ingleses, ahí se montó una carnicería a favor de los ingleses,
Para subir al fuerte es una cuesta buena. Cartagena de Indias no suele pasar de los 30-31 grados, pero tampoco baja la humedad del 98. Los soldados ingleses vestían con lana, la mochila, el armamento. Subir esa cuesta con eso, yo en un viaje venía con nosotros un comandante de las COES, que además se dedica a preparar gente, su trabajo, y le dije, cógete, y dijo, no, lo hablamos, se cogió una mochila, se la cargó con piedras, intentó subir corriendo sin dispararle a nadie y sin traje de lana. Paró porque le podía dar un infarto. O sea que imagínense en aquella fecha y disparándote. Bueno, allá aquello fue. Y encima, cuando los últimos, claro, a todo esto los oficiales ingleses detrás, o subes o te disparo yo. Con lo cual, ahí no había más. ¿Qué pasó? Imagínense esa situación, el calor, la humedad. Todo esto los ingleses famélicos, bebiendo agua podrida, sin comer, ¿no? En una guerra que ni le va ni les viene. Los otros defienden su casa, teóricamente. Entonces, cuando están allí subiéndose cuesta y tal, se abre la puerta y salen 300 infantes de marina a bayoneta calada, cuesta abajo. Aquello fue horrible. Muchos mataron entre ellos, se daban la vuelta, se pisaron y demás. Ante eso se retiran y Edward Vernon, el almirante, que se lleva muy mal con el que manda las tropas, intentan reagruparse y tal, volver a atacar. Y la gente dice que hasta aquí hemos llegado. Y entonces se retiran. En un momento determinado, cuando están atacando anteriormente de esto el fuerte San Luis de Boca Chica, en un navío que se llama el Galicia, que era el buque insignia de Lezo, que estaba justamente aquí, ahí estaba, está hablando con Eslava y una bala de cañón rompe algo y se les clavan unas astillas, ¿no? Hablas de Lezo en la pierna buena. Sí. Entonces, ahí el hombre aguantó toda la batalla y tal, pero empezó a tener algunos problemas más, ¿no? Eslava tuvo suerte que no le pasó nada. Los ingleses llega un momento que en el mes de mayo se retiran. Curioso, siendo Eslava el virrey, toda la comunicación del almirante inglés, de Edward Vernon, es hablas de Lezo. El otro no existe. Le manda cartas, ¿no? Hay una carta que tengo por aquí la nota para leérselo textualmente, que es que cuando antes de atacar Cartagena, como les decía, en los planes era tomar Portobelo, ¿no? Entonces cuando toman Portobelo, Edward Vernon, como los ingleses eso del caballero, esas cosas, les gusta mucho, ¿no? Le mandó una carta a Lezo diciendo que a los prisioneros los habían tratado correctamente y tal. Y entonces Blas de Lezo le escribe una carta que dice: puedo asegurarle a vuestra excelencia que si yo me hubiera hallado en Portobelo, se lo habría impedido, y si las cosas hubieran ido a mi satisfacción, habría ido también a buscarlo a cualquier otra parte, persuadiéndole de que el ánimo que faltó a los de Portobelo a mí me sobra. No se cortaba. Les cuento esto porque cuando los buques ingleses se retiran, le vuelvo a mandar otra carta. Y le dice que se retiran, pero que volverán. La famosa frase de MacArthur, pues esto es anterior, es de Vernon. Y entonces Blas de Lezo le contesta: volveréis, pero con otros barcos, porque estos barcos solamente les sirven a vuestro rey para llevar carbón de Irlanda a Inglaterra. Esa fue la contestación de Blas de Lezo. Bueno, estamos acabando. ¿Por qué es importante? Bueno, les cuento. Blas de Lezo muere a los pocos meses. No sabemos dónde está enterrado, porque el virrey lo denuncia a la corona, a la metrópoli, y le llaman a Blas de Lezo para que venga a declarar. Él no llega a enterrarse. O sea, se sabe que le están haciendo la cama, pero no, muere antes de que le citen. Al morir en esta situación, llevamos años buscando la tumba de Blas de Lezo, muchos años. Hay quien dice un sitio a otro, bueno, yo tengo mi teoría, y sería muy largo contarlo. Y creo que tenemos los restos, creo, pero hay que demostrarlo. Entonces,
Blas de Lezo muere y, lógicamente, y esto es de lógica, si el virrey lo está acusando de lo que sea, no le van a enterrar con honores, no le van a enterrar y tal, entonces no sabemos dónde está enterrado. A Eslava se le reconoce la gloria a nivel del rey y Lezo queda ahí en la sombra. Pero es verdad que en Cartagena de Indias hay un barrio que se llama Blas de Lezo, la avenida Blas de Lezo, hay una estatua de Blas de Lezo y nosotros todos los años homenajeamos a Blas de Lezo. Un segundo y me hace usted toda la que quiera ahora. Entonces, hemos conseguido, se ha conseguido que la figura de este desgraciado que le faltaba un brazo, una pierna y un ojo y todo lo que le pasó, pues siga sobreviviendo. ¿Qué pasa con esa batalla? Inglaterra ha perdido cantidad de barcos, cantidad de hombres, armas, municiones, ha perdido todo. ¿Qué hace un gobierno cuando le pasa esto en una guerra? Hay que recuperar todo lo que hemos perdido. Hombre, si han ganado, con el botín. Y si no, ¿cómo? Pues con impuestos. Sube los impuestos. ¿Pero qué hicieron? Hablo un porcentaje. Subieron un 1 en las Islas Británicas y un 3 en las colonias. Entonces, además de que en las famosas cargas que le he contado, porque los ingleses tenían también un apoyo de indios jamaicanos, que son los que utilizan en Salús de Boca Chica de carne de cañón, se los cepillan la mayoría. Al final, en el ataque a San Felipe, utilizan a virginianos, un regimiento de virginianos dirigidos por Lawrence Washington, que era hermano del general Washington, y tal, que se salvó, claro, los jefes no estaban allí, pero allí murieron cantidad de virginianos. Entonces, cuando acaba esto, en las 13 colonias, se encuentran que le suben los impuestos más que a los de la metrópoli. Vale. Segundo, que han utilizado a los ingleses, que son ingleses, que viven en las colonias, de carne de cañón. Y tercero, que ni Inglaterra es tan fuerte como dice, ni España es tan débil como cuentan. Y ahí empieza un germen, que es la independencia de Estados Unidos. Yo siempre he dicho que Estados Unidos le debe su independencia, lo hubieran conseguido. Pero el que enciende la mecha es gracias a Blas de Lezo. Y luego otra cosa muy importante. Si hoy casi 500 millones de personas hablamos el mismo idioma y la gran mayoría profesamos la misma religión, es gracias a este hombre. Si los ingleses hubieran entrado, hablarían inglés, la mayoría, y serían protestantes. Igual se ha ido mejor o peor, no lo sé. Y poco más les puedo contar de Blas de Lezo. Cualquier pregunta que quieran, les puedo aclarar, encantado. Gracias.